16 capítulos. Fue escrito desde la iglesia de Corintios, fue escrita por el apóstol San Pablo. Es una carta que le pide a la sierva de Febes, ¿cierto? Que era una hermana en Cristo, que era comerciante y llevaba cosas a Roma, y ella le dice: llévame esta carta a la iglesia de Roma. Esta carta fue escrita más o menos entre el 56 y el 57 después de Cristo. Pablo, entendiendo que mayoritariamente la iglesia de Roma estaba constituida por judíos cristianos, y en menor proporción por gentiles, entendiendo que judíos cristianos eran judíos que venían de la ley y habían sido convertidos a Cristo, ¿cierto? Dios había permitido que estos judíos o estos israelitas, ¿cierto?, fueran personas convertidas a Cristo, por lo tanto eran parte de la familia cristiana, y a su vez gentiles, ¿cierto?, que habían escuchado el mensaje de ahí de Hechos capítulo 2 del apóstol Pedro, ¿cierto? Crearon la iglesia en Roma. Ese es el origen más conocido respecto de cómo se inició la iglesia en Roma. La intención del apóstol San Pablo principalmente es escribir a la iglesia de Roma con un objetivo muy claro: preparar su llegada a España. Es decir, Pablo quiere llegar a Roma, quiere establecer, ¿cierto?, la doctrina, ¿cierto?, o fortalecer la doctrina, declarar algunos dones, como dice los primeros versículos. Habla de que él es el apóstol de Cristo, que él es un siervo, pero su mayor intención, capítulo 15 de Romanos, es ir a España. Y descubríamos por qué quería ir a España. España, en cierto sentido, es como ir a Harvard, ¿cierto? Sabemos que en Harvard hay grandes mentes brillantes, cognitivamente o intelectualmente. Por lo tanto, son mentes que es difícil que el Evangelio a simple vista penetre. Pero como Pablo era un hombre preparadísimo, era abogado y tenía varias otras funcionalidades dentro del mundo judío, había sido preparado por Gamaliel, a los pies de Gamaliel, había sido un hombre preparadísimo en la ley, ¿cierto? Él tenía la intención de ir a enfrentar o llevar el Evangelio de Jesucristo, este dunamei de Dios, como dice el versículo 16, que es el Evangelio, es la dinamita del Señor. Quería confrontar a los sabios de España. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Y fuimos descubriendo que fuimos viendo versículos claves hasta la semana pasada, y dijimos que en el capítulo número 1 hay 2 versículos claves. Si yo preguntara en una eventual prueba más adelante, hay 2 versículos claves, 1.16 y 1.18. El 1.16, ¿cierto?, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder, es decir, dunamei, de ahí viene la palabra dinamita, porque es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente y después al gentil. ¿Pero por qué al judío primeramente? Ya lo dijimos, porque estaba constituida mayoritariamente por judíos cristianos. ¿Y por qué? Porque hemos visto a lo largo de esta clase de que como ellos eran depositarios de la ley, Pablo tiene una sensibilidad mayor respecto a los judíos cristianos. También dijimos que otro versículo clave era 1.18, donde Pablo dice que los hombres detienen con injusticia la justicia de Dios, haciendo mención a que la justicia de Dios es detenida por la injusticia de los hombres. Por eso es que Dios tiene que de una otra manera aplacar o tiene que sentenciar, ¿cierto?, o de una otra manera ejecutar su justicia en aquellos que simplemente no quieren saber nada del Señor. Luego de Pablo, lo que hace del versículo 19 en adelante es empieza a señalar las consecuencias de este alejamiento que el mundo tiene de Dios. Y empieza a desmenuzar de manera muy particular. Primero habla con los moralistas, luego habla le dice a los moralistas que en su conciencia, ¿cierto?, no está, ¿cierto?, esta idea de un Dios a través de la creación. Dice que la creación habla de Dios, y analizábamos en esa clase de una tribu cualquiera que no ha escuchado de Cristo. Ellos también de otra manera van a ser juzgados
¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente, inspirada por el Espíritu Santo, que la creación habla de este Dios maravilloso. Lo decíamos particularmente porque las cosas invisibles de Él, el 1.20. El 1.20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, por su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Se da cuenta? Le está hablando a los moralistas, a los que se creían, a los doctos, a los que se creían sabios. Luego Pablo empieza a hablar de las consecuencias de parte de Dios a este universo de personas, y empieza a hablar de los efectos del pecado. Luego, empezando en el capítulo número 2 hasta el versículo número 16, Pablo empieza a condenar a los moralistas. Primero les habla de su pecado, y después les dice que producto de su pecado están condenados, del 2.1 al 2.16. Y luego, la sección donde nosotros hemos más compartido es del 2.17 al 2.29, donde habla de la condenación de los judíos. Luego, en el versículo número 3, perdón, capítulo número 3, ¿cierto? Pablo, usando toda esta figura literaria de la diatriba, que hoy hemos visto que es pregunta y respuesta, le dice, ¿son ustedes mejores que ellos? Le dice en el versículo número 1, y Pablo dice, no, en ninguna manera. Y empieza a hablar del judío, entendiendo que le dice que a los judíos se les dio la ley, por lo tanto no se podían jactar de esto. Tecito, gracias. Y llegábamos nosotros al versículo 9 de la semana pasada, donde está la condenación ya no solo de los judíos, sino que de todo el mundo. Aquí Pablo, ¿cierto?, mete a todos en el mismo saco y señala el versículo número 9, que pues somos nosotros mejores que ellos, hablando al resto del mundo. En ninguna manera pues ya hemos acusado a ¿quiénes? A judíos, ¿ve? Y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay justo. No hay justos. No hay. Ni aun uno, dice Pablo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. La palabra todo aquí es universal, hablando del pecado universal. ¿Se entiende? Del pecado universal. Que todos han pecado y están todos destituidos de la gloria de Dios. Y dice, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y llegamos la semana pasada hasta el versículo 14, si mal no recuerdo, y vamos a ver, con la ayuda del Señor, hoy día del versículo 14 al versículo número 20, si el Señor no viene antes. Amén. Y podríamos entrar como materia de introducción de estos versículos, señalar, ¿cierto?, que del capítulo número 3, de la sección del 9 al 24, podemos dividirla en tres partes. La primera, del versículo 9 al 19, es la declaración de la ley. El versículo 20 lo podemos mencionar como el propósito de la ley, es decir, darnos cuál era el propósito de la ley. El versículo 20 dice que es darnos el conocimiento del pecado. Y del versículo 21 al 24 es la provisión más allá de la ley, que es la justificación que es en Cristo. Esa es como la división de estos versículos, del 9 al 24. Hay términos que son necesarios que podamos analizar para poder entender no tan solo la clase del día, sino que lo que se viene en la próxima clase, que es, a mi juicio, una de las secciones que vamos a pasar bastante tiempo analizando lo que es la justificación por la fe. Ley, ¿qué es lo que es ley? El versículo 2.12, perdón, el capítulo 2.12 dice que la ley, porque todos los que
sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. El gran legislador de Israel es Moisés, ¿cierto? Hablemos que Moisés escribió la Torá entera, el Pentateuco entero. Hablemos qué es lo que es el Pentateuco, ¿cierto? Penta, 5, teuco, colección, ¿cierto? Pentateuco militar, 5 disciplinas militares. Entonces, la palabra Pentateuco es los 5 libros, los 5 primeros libros. Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio. Estos son los 5 primeros libros de la Biblia. Y se atribuye por la tradición a Moisés. Y podríamos decir, a modo de, entrando en paréntesis, es si Moisés aparece recién como guagua en el capítulo número 2, versículo 20, ¿cómo escribió Génesis? Pregunta para ustedes tres. ¿Se aparece como guagua dónde? ¿En Génesis 2.20? No, pues en Éxodo 2.20 aparece. ¿Qué escribió Génesis? No, pues en Éxodo 2.20 aparece Moisés. Y a Moisés se le atribuye como autor del Pentateuco, por ende, Génesis. ¿Cómo lo escribió? Si no estuvo presente. Revelación. La pregunta era para ellos tres. Ahora teníamos la. Vino para acá. ¿Cuál era ese? Bueno, por hecho un estudio al respecto y fue por revelación, que es una de las 3 herramientas que Dios usó para escribir su palabra. La primera es la revelación, ¿cierto? De una manera que nosotros no podemos entender, Dios reveló muchas cosas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿cierto? A Moisés le reveló los 5 primeros libros, a Daniel las 70 semanas de Daniel, algo vimos semanas atrás, a Juan, indudablemente que le revela todo lo que iba a suceder en el futuro, en el libro de Apocalipsis. Entonces, ¿qué herramienta Dios usó? No me pregunte porque no lo dice. Y como no lo dice, no podemos especular, solo a modo de comentario lúdico, pero usó tal vez data, no sé, lo que haya usado. Hablando en términos más contemporáneos. Y la otra herramienta que Dios usó es la inspiración divina. Indudablemente que el versículo más reconocido es 2 Timoteo 3:16, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y esta es útil para corregir, enseñar, redarguir. Dice, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. La pregunta, ¿en qué año fue escrito el libro de 2 Timoteo? Más o menos en el año 60, cuando Pablo se está ¿Cuál es el refiriendo más antiguo? el Evangelio de Juan, pero el Apocalipsis. ¿Qué año? ¿90? Sí. Por lo tanto, si se me fue el nombre. ¿Timoteo? Ah, sí, gracias. Si Timoteo dice que toda la escritura es inspirada por Dios, no se está refiriendo al Nuevo Testamento. Él se está refiriendo al Antiguo Testamento. Cuando Pablo se refiere y le dice a Timoteo, hey Timoteo, entiende, toda la escritura está hablando de todo el Antiguo Testamento es inspirado por Dios. ¿Y qué pasa con el Nuevo? ¿Es inspirado o no? No. Porque hubieron hombres que presenciaron in situ todo lo que sucedió, que ellos también fueron Tenemos una evidencia narrando. interna. Cuando hablamos de evidencia interna en teología es esto. Evidencia interna. Evidencia externa es libros de historiadores contemporáneos de la época de Jesús, de lo que estemos hablando. Una evidencia interna de que el Antiguo Testamento fue divinamente inspirado, la misma Biblia lo dice, la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Y el Nuevo Testamento, vuelvo a repetir. Ninguna parte dice que es inspirado.
el Espíritu Santo? Tarea para la casa. Evidencias internas y externas respecto a la inspiración divina del Nuevo Testamento. Se utilizan ambas cosas. Tarea para la casa. ¿Ok? Próximo martes me entregan una hojita, ¿ya? A mano o en el computador respecto a su impresión de cómo fue divinamente inspirado el Nuevo Testamento. ¿Qué evidencia interna existe? ¿Y qué evidencia externa podemos sostener esta tesis? ¿Ok? Y la Biblia fue indudablemente que todos inspirados. Los 69 libros son inspirados, ¿ya? No se asusten, el Nuevo Testamento también es inspirado, pero quiero que ustedes lo descubran. Googleen, ¿no? Y esta inspiración nace del soplo del Espíritu Santo en la mente de los autores. ¿Ok? Se habla de distintos tipos de inspiraciones. Los teólogos, ¿cierto?, se deslumbran tratando de entender cómo el Espíritu Santo inspiró o sopló en la mente de los autores. Pero la más acordada por todos, incluyendo quien les habla, es la inspiración verbal plenaria. Que lo que dictó el Espíritu Santo es lo que textualmente los autores escribieron. ¿Entienden? No es que le dijo, mira, escribe sobre el sol, y Pablo escribió, el sol es bonito, el sol sale, ¿entiendes? El sol es el centro del sistema solar. No. Todo lo que está escrito en la Biblia, desde Génesis 1.1 a Apocalipsis 22, capítulo 2, versículo 22, 26, no me recuerdo, es lo que el Espíritu Santo le dictó en la mente a los 41 autores, entendiendo que la Biblia fue escrita en unos 1600 años, los 1500 el Antiguo Testamento y los 100 siguientes años que es el Nuevo Testamento. ¿Se va entendiendo? Estos 40 o 41 autores, ¿cierto?, son de distintas características social, cultural. Algunos eran pobres, otros eran reyes. O sea, son de distintas características culturales y sociales. Y geográfica. ¿Ah? Y geográficas, por lo demás. Entonces, decíamos que entramos en el capítulo número 3, ¿cierto?, viendo algunos términos de la ley. La ley, por lo tanto, fue escrita por Moisés, ¿cierto? Y más adelante se incluyen los 10 mandamientos en Éxodo 20, capítulo 3, verso 17, a los 5 primeros libros de la Biblia. Y los judíos del tiempo veterotestamentario, es decir, antes del Nuevo Testamento, demostraban su fe en Dios cumpliendo la ley. Otra palabra que es preciso que nosotros entendamos es la circuncisión. Y todos sabemos que circuncisión es el corte del prepucio del hombre, ¿cierto? Del pene del hombre, que era un tema de pacto que Abraham hizo con Dios, y también un tema de salvo. Y Pablo dice, ¿cierto?, en que para ser judío no es necesario la circuncisión del prepucio, sino que es la circuncisión del corazón. Hace un símil entre la circuncisión del prepucio y la circuncisión del corazón. Bien, entonces empecemos a analizar un poquitito más de lo que vimos la semana pasada. Dijimos que no hay justo ni uno. Por lo tanto, es una condenación aplastante al ser moral de los hombres. El hombre se cree moralmente bueno, ¿cierto? Sin embargo, la Biblia tajantemente dice que no hay justo ni aún uno. ¿Se entiende? No hay quien entienda a Dios. Es decir, la misma inteligencia de todos está corrompida por el pecado. Intelectualmente hay unos que son superiores, tienen un CI, ¿cierto?, superior a otro, entendiendo que hay una escala jerárquica según los estudiosos. Del 50 al 70 son los neófitos, es decir, aquellos que tienen deficiencia intelectual. Del 70 al 90, ¿cierto?, son aquellos que
el común de la gente. Del 90 al 100 estamos nosotros. Los que tenemos teología. Los que superan el 100% del CI ya son genios. Pero esta intelectualidad, ¿cierto?, no hace que pueda entender la mente de Dios. Ningún ser humano común y silvestre puede entender a Dios. Porque Pablo dice que no hay quien entienda a Dios. También dice que Pablo que no hay quien busque a Dios. Esto lo podemos llevar a un plano no tan solo cristiano, ¿ya?, sino que a un plano diario o cotidiano. Vemos que hoy día las religiones o las personas empiezan a buscar a Dios a través de las religiones, es decir, buscando un camino distinto al que Dios tiene determinado, trazado. ¿Cuál es? Que uno tiene que buscar a Dios a través de Jesucristo. No hay otro camino. El mismo Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, y nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Por lo tanto, no hay otro camino, por lo tanto, no hay religiones que yo pueda buscar a Dios, si debo buscarlo a través de Jesús. ¿Cómo, por lo tanto, la sociedad, en términos generales, no cree en este camino llamado Jesús? Ha inventado religiones, ha inventado filosofías, y la sociedad, en términos generales, cree que el hombre puede ser cambiado a través de la psicología, de la psiquiatría, de elementos que pueden hacer cambiar al hombre. Sin embargo, nosotros tenemos la certeza que el hombre necesariamente necesita a Cristo en su corazón para que pueda cambiar. Porque la única manera en que el hombre pueda cambiar es que pueda haber un cambio en su corazón, entendiendo en que el corazón están las decisiones del ser humano. En la medida que Dios esté en el corazón del hombre, el hombre puede tomar decisiones sabias. Esas acciones voluntarias que el hombre toma, que son producto de nuestro grado de responsabilidad, esas acciones que nosotros vamos generando en el día a día, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, si tenemos, ¿cierto?, la palabra viva en nuestro corazón, indudablemente que nuestras acciones van a ir en función de glorificar a Dios. Sin embargo, el mundo, como no tiene a Cristo en el corazón y tiene sus propias acciones particulares que intentan buscar, o simplemente aquellos que son agnósticos o ateos, ¿cierto?, no creen en este Dios maravilloso, por lo tanto tienen sus propias acciones, entendiendo que estas propias acciones lo van a llevar a consecuencias. Y Pablo habla en 2.5, Romanos 2.5, ¿cierto? Lo veíamos que, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, Pablo se refiere al corazón del hombre. Por tu corazón no arrepentido, por tus acciones no arrepentidas, por el cerebro que hay en ti, que es tu corazón, ahí están contenidas, ¿cierto?, las emociones, tan contenidas nuestras peores intenciones. Nuestras intenciones más lúgubres, más atroces están en nuestro corazón. Pablo dice que aquel ser humano que endurece su corazón no arrepentido atesora para sí mismo para el día de la ira. Y veíamos, ¿cierto?, que el día de la ira se produce este hecho, este cosmo hecho se va a producir en la segunda venida de Jesucristo. Pregunta: ¿nosotros estamos esperando la segunda venida de Cristo? ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos esperando la segunda venida de Cristo? ¿Cuántos dicen amén? Cambia la cosa. Nosotros no estamos esperando la segunda venida de Cristo, nosotros estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Porque nosotros venimos con Cristo en su segunda venida. Por lo tanto, también Pablo dice que todos se desviaron, tomando un curso contrario e independiente. El hombre orgulloso de su corazón, el super yo, destrona de su asiento, de su trono, destrona a Dios, saca a Dios del corazón y tiene las consecuencias que vemos en 2.5. Va a haber un día un juicio cósmico
hacia aquellos que han desplazado a Dios de su corazón. Sin embargo, nosotros, como dice Pablo en Efesios capítulo 2, éramos igual que ellos. Necesario que lo leamos. Efesios 2:1. Y Él, es decir, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos nosotros muertos espiritualmente? Y nos regocijábamos en nuestro pecado. Nos deleitábamos en nuestro pecado. Nos deleitábamos haciendo todo lo contrario a lo que Dios nos exige como hijos, aunque no éramos hijos de Él. Y después dice Pablo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por lo tanto, nosotros antes de ser cristianos, nosotros éramos hijos de Satanás. Tan sencillo como eso. Y estábamos a merced de este personaje o de sus demonios, y hacíamos por naturaleza lo que él nos plasmaba en nuestro corazón. Nos tenía atados con la televisión, las redes sociales, siguiendo corrientes mundanas. Pero un día, ¿cierto?, Dios, en ese consejo trinitario, dice en el primer capítulo que Él nos escogió en Cristo. El versículo 1:4 dice que según nos escogió en Él, es decir, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Es decir, ya Dios, antes de la fundación del mundo, entendamos esto, para nosotros, antes de la fundación del mundo, nos parece, en nuestra mente limitada, nos parece una eternidad pensar que en ese consejo trinitario, antes de la fundación del mundo, sean 10.000 años para mí, para otros millones y millones de años. Para mí son 10.000 años. La Tierra no tiene más de 10.000 años. No es para ahora. Pero la Tierra no tiene más de 10.000 años. Pero para otros, para los evolucionistas, millones y millones de años. Por lo tanto, en ese consejo trinitario, Dios dispuso que usted y que yo, un día cualquiera, cada uno sabe cuándo, Dios hiciera mella en nuestro orgullo, entrara en nuestro corazón. ¿Nos pidió permiso? No, hermano. Dios nos pide permiso. Dios metió en nuestro corazón esos tragos. Y dijo, hasta aquí no va a llegar tu dependencia del pecado. Hasta aquí llega tu concepción de lo que es la vida que hoy día empiezas a vivir de manera distinta. Hasta hoy día, ¿cierto? Se te acabó la cuerda y hoy día empiezas a vivir como debes vivir, como un hijo mío. Y ahí nosotros, ¿cierto?, levantamos la mano en una campaña evangelística o tomamos nuestra confesión de fe. Pero antes de eso, como lo analizamos clases pasadas, antes de la fe, ¿qué fue primero, la fe o la conversión? O la conversión. Y decimos que fue la fe. Pero esa fe no es mía. Dios tuvo que depositar de una manera sobrenatural la fe en nosotros, en nuestra mente, en nuestro intelecto. Y ahí nosotros pudimos ver. Y ya dejamos de ser enemigos de Dios, como dice Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 10, que dejamos de ser enemigos de Dios y nos convertimos en amigos. Y ya Dios, en ese momento, en esa milésima de segundo, Dios hace un juicio con nosotros, nos encontró culpables, nos condena, viene Cristo y paga por nosotros, es decir, ya pagó por nosotros, y ahora nosotros se nos imputa esa justicia a nosotros. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? ¿Seguro? Y veíamos que no hay quien hace lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es decir, nadie puede ganar el favor de Dios. No hay ni siquiera uno.
Martín Lutero, hablando del versículo número 10, dice algo que les quiero leer. Dice: todo aquel que lea esto, cuídese, abra los ojos y preste mucha, pero mucha atención. Pues un justo, como lo busca aquí el apóstol, se encuentra solo muy rara vez. Esto pasa porque muy rara vez nos examinamos a nosotros mismos tan a fondo como para que podamos detectar y reconocer esta debilidad, o mejor dicho, esta enfermedad mortal de nuestra voluntad. Lutero dice que es una enfermedad. Nuestro sistema pecaminoso, antes de, o la que tiene el mundo, es que su voluntad lo lleva a la muerte, dice Lutero. Y por eso raras veces nos humillamos a nosotros mismos. Raras veces buscamos de un modo correcto la gracia de Dios. Probablemente que el mundo no tiene idea de lo que es la gracia de Dios. Es que nos falta el entendimiento, como dice aquí el versículo número 11. Tan sutil es, en efecto, dice Lutero, la enfermedad aquella, que ni aun los hombres de más elevada espiritualidad pueden captarla plenamente. Por eso, los que de veras son justos, gimen e imploran por la gracia de Dios, que es lo que nosotros hacemos. Cuando nosotros entendemos lo que es la gracia de Dios, que cuando nos damos cuenta intelectualmente que era imposible, ¿cierto?, que nosotros llegáramos al Señor, y entendemos que es Dios que se tuvo que revelar a nosotros, amamos aún más esta gracia. Y como usted decía el domingo, pastor, esta soberanía, ¿cierto?, empezamos a entender de que Dios realmente es santo y que aún siendo cristiano nos cuesta ver su santidad, porque entendemos que somos tan perversos y que nada ha cambiado en nosotros, aunque vamos dejando de pecar de a poco, que aún así somos aceptos en el amado. Y entendemos cuando levantamos las manos que efectivamente estamos frente a un Dios santo y que su justicia, hermanos, hizo que su Hijo fuera crucificado. Porque la única manera en que se aplacara la justicia que Dios tenía, entendiendo que Dios, podemos decir, pero hermano, Dios no es un Dios de amor. Claro que es un Dios de amor. Pero recuerden que el amor de Dios se manifiesta en gracia, misericordia y en justicia. Y en su gracia nos da lo que no merecemos, la salvación. En su misericordia no nos da a veces lo que merecemos. Pero en su justicia sí nos da lo que merecemos. Y esa justicia fue aplacada por Jesús e imputada a nosotros. Por eso que nos ve ahora como santos, sin manchas delante de Él, dice Pablo. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? ¿Me explico? Por eso que Lutero, entendiendo que es un hombre que entendió de manera brutal lo que era la justicia, porque él intentó por todos los medios posibles de ganarse la justicia de Dios, autoflagelándose y todo lo que nos explicó el pastor Juvenal el día domingo. Sin embargo, cuando llega a Romanos 1:16, entiende lo que realmente era la justicia de Dios, que era a través de Jesús. La justificación por la fe, que solamente podemos ganar, ¿cierto?, este favor inmerecido solo a través de creer. Y más aún, ese creer no es nuestro. Yo pensé que me iba a preguntar. Bueno, tengo otro texto más de Lutero. El apóstol dice, en primer lugar, no hay quien entienda, y luego, no hay quien busque a Dios, porque el buscar y actuar presupone necesariamente el entender. El buscar requiere dedicación y acción, pero estas no se producen sin previo entendimiento. ¿Se entiende? La tercera estrofa enfoca la atención en la violación, violencia y la destrucción en la vida del pecador. Los versículos 15 y 17 constituyen una cita resumida de Isaías 59, 7 y 8. Recuerden que yo les dije la semana pasada que el apóstol Pablo
conociendo todo el Antiguo Testamento, entendiendo, hermanos, que el Antiguo Testamento también está constituido por la gracia. Nosotros tenemos un mal entendimiento del Antiguo Testamento, y usted creo que lo mencionaba el domingo. La mayoría de los creyentes tiene un mal entendimiento del Antiguo Testamento. La primera promesa de redención aparece en Génesis 3:15. Y se va desglosando, ¿cierto?, este plan perfecto de Dios, del Dios Trinitario, a través de todo el Antiguo Testamento, y concluye o tiene su éxtasis en la crucifixión. Más aún, en la resurrección de Jesús. Y Isaías 59, 7 y 8 dice: sus pies corren al mal y se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento en sus caminos. Y el versículo 8 dice: no conocieron camino de paz, ni hay derecho en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Y Pablo toma estos pasajes y los dice de esta manera. Estoy en Efesios, perdón. No. Por eso me parecía extraño. 2:15. Y dice 2:15, del 2:14, su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Pablo lo que hace es tomar lo que dice Isaías 59, 7 y 8, ¿cierto? Y simplemente lo redacta de una manera distinta, inspirado indudablemente por el Espíritu Santo. ¿Se va entendiendo? El versículo número 15 de este capítulo que estamos viendo dice: sus pies se apresuran para derramar sangre. Derramar sangre señala indudablemente que el homicidio, ¿cierto? Al decir que los pies son veloces para derramar sangre, se indica el ánimo dispuesto para hacerlo. Es decir, el hombre inconverso tiene un ánimo de hacer lo incorrecto. No teme, ¿cierto?, en derramar sangre. No teme, ¿cierto?, en hacer el mal. La ansiedad por hacerlo lo corroe. Tiene una ansiedad. El ser humano inconverso tiene una ansiedad. Se despierta intentando hacer lo malo. Esta disposición para la violencia trae consecuencias, ruinas y miseria. En la vida propia o en la vida de las víctimas, la violencia parece traer lujos y privilegios, pero su fin es una vida miserable. La ruina y la violencia no son consecuencias casuales o pasajeras, sino características constantes en este ser humano. La norma es inevitable. Es decir, para el inconverso, el pecado, entendiendo todo tipo de pecado, es la norma. Se deleita en su pecado, en su norma. Sin embargo, para nosotros, haciendo un símil de eso, el pecado es la excepción. ¿Me entienden? Pero nuestra vida permanente debe ser de santidad. Y de repente caemos. Así debe ser nuestra vida. O así es nuestra vida. Sin embargo, para el inconverso, el pecado es la norma. Tú siempre va a estar pecando. Sus pensamientos van a estar pecando. Se deleita en pecar. El 3:16 dice: quebrantamiento y desventura hay en sus caminos. ¿Qué causa esto? El que haya quebrantamiento y desventura. El pecado. El pecado del hombre provoca este quebrantamiento y esta desventura en sus caminos. El hombre va por esta vida y su pecado produce este quebrantamiento y esta desventura. Es decir, va por la vida sin un sentido
en la vida piadosa. No tiene sentido, no tiene esta conciencia de una vida piadosa. Una vida piadosa es una vida con Dios. E intenta, ¿cierto?, en esta desventura, en este camino, intenta buscar a Dios de la manera menos aceptable. Y busca otras fuentes u otros orígenes de la vida piadosa. Haciendo yoga, por ejemplo. Buscando a Dios a través de la meditación trascendental. Hoy día está muy de moda, ¿cierto? Hacer meditaciones trascendentales. Entonces, en esta desventura, en este caminar que el ser humano tiene, se le produce un quebrantamiento y una desventura. Pero esto lo produce el pecado. ¿Qué es lo que es quebranto? Es ruina. Quebranto es ruina. El hombre, ¿cierto?, vive una vida, aunque algunos viven una vida exitosa en lo económico, en lo intelectual, en lo familiar tal vez, pero su vida en general, relacionada con una vida piadosa con Dios, hay una ruptura, hay un quebrantamiento, hay una ruina, porque no tiene esta vida con Dios. Tal vez en otras cosas tiene una vida exitosa, y nadie puede decir lo contrario. Todos nosotros conocemos gente que no tiene a Dios, pero es gente exitosa. Desventura, miseria. La misma palabra que en Romanos 7:24 dice miserable de mí, todos nosotros podríamos decir lo mismo. Estos hombres, cuando digo hombre, ya que está muy en boga, no estoy hablando de machismo, cuando digo hombre estoy hablando de mujer, chiquillas, por si acaso, ¿eh? No estoy hablando de un género en particular. Está muy en boga esta palabra género, ¿eh? Bien. Todos nosotros podríamos decir lo mismo, ¿cierto? El ser humano, el hombre en general, se aparta. Romanos 3:17 dice: y no conocieron camino de paz. En esta desventura, en este caminar, es indudablemente que ellos no tienen paz. Ellos no han conocido el camino de paz. Recuerden que nosotros vivíamos en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, ¿cierto? Sin embargo, dice Pablo que nosotros, al momento de tener ese encuentro con Dios, dejamos de ser enemigos y por lo tanto tenemos esa paz que supera todo entendimiento. Observe la terrible historia de guerra en cada edad y en cada generación, comenzando prácticamente desde Caín y Abel. Ahí nace la primera guerra. La Sociedad de la Ley Internacional de Londres ha entregado estadísticas declarando que por los últimos 4.000 años de historia humana no ha habido más de 286 años de paz, a pesar de los más de 8.000 tratados de paz. Durante los últimos 300 años ha habido más de 286 guerras mayores y menores en Europa. La historia del hombre ha sido una historia de guerra y las condiciones no están mejorando. La Biblia dice en Mateo 24 que habrá un aumento de guerras, habrá rumores de guerras. ¿Qué guerras y conflictos están teniendo lugar ahora en el mundo? Cuando el hombre no está en paz con Dios. Romanos 5:1 dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesús. El hombre, como trata de buscar la justificación o trata de buscar a Dios por su camino, indudablemente que no va a encontrar esta paz. Sin embargo, los hijos del Señor, es decir, los que estamos acá y nuestros hermanos a lo largo del mundo, por esta fe que depositaron en Cristo, obtienen esa paz que es a través de Jesucristo. Podemos estar viviendo vidas o situaciones conflictivas. Podemos estar viviendo tal vez situaciones de índole personal muy dolorosas que podrían destabilizarlos, ¿cierto?, emocionalmente. Y quizás muchos de nosotros en algún minuto nos destabilizamos. Pero indudablemente que llega el minuto en que al buscar a Jesús sentimos paz. Sentimos ese abrazo del Maestro que nos cobija y nos lubrica nuestro corazón con esa paz.
como dice Pablo, que supera todo entendimiento. Sin embargo, el ser humano, haciendo una comparación, no tiene esta paz. La busca de distintas maneras, ya lo dije, a través de otras maneras, otras formas de buscar a Dios. El camino de paz, el otro camino, el otro estilo de vida, es totalmente extraño para ellos, lo desconocen. Han cambiado el camino de paz por el camino de la miseria. ¡Qué mal negocio! La última cita del Salmo 36:1, en el contexto bíblico, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. El Salmo 36:1 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y los hombres simplemente no tienen temor de Dios. Vamos a llegar a eso. El 3:18 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Aquí está la raíz del problema. Aquí está la raíz de todos los males del ser humano. No hay reverencia ni respeto hacia Dios. Los hombres pueden temer a la policía, a los jueces, ¿cierto? Sin embargo, no tienen temor del juez de todo el cosmos en el fondo. La persona que tiene un sano temor de Dios es la persona que teme de una manera respetuosa, reverencial, le teme a Dios y por lo tanto busca cómo agradar a Dios. Entendiendo también, que hay momentos en que con nuestras acciones, con nuestras omisiones, también desagradamos a Dios. Así es. Pero en nuestra vida, dije, excepcionalmente, desagradamos a Dios. Debe ser una constante en nosotros de agradar a Dios con nuestras acciones. ¿Se va entendiendo? Sin embargo, el hombre común, el hombre que no tiene a Dios, la raíz de su problema es que no le teme a Dios. ¿Se va entendiendo? El versículo 7 de Proverbios dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñan. Es clarísimo. Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y la ciencia de los santos es inteligencia. Por lo tanto, el temor de Jehová es el comienzo. El temor a Dios es el comienzo de una vida piadosa con Dios, exquisita, clara, precisa, con objetivos claros en la vida, a pesar de todas las dificultades que podamos tener nosotros. Cuando tenemos temor de Dios, nuestra vida se torna mucho más grata, a pesar de las dificultades. Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Un versículo usado por los arminianos, no lo voy a explicar ahora. Primera de Pedro 1:17 dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es decir, inclusive la manera en que nosotros nos desarrollamos, la manera en que vemos nuestras relaciones interpersonales, no tan solo con el mundo cristiano, sino que porque nos desarrollamos en nuestro ambiente, en nuestro trabajo, en el colegio, en la universidad. Debe ser nuestra conversación, debe llevar a una paz. Nos deben de una otra manera ver diferentes a nosotros. No porque seamos mejores o peores teólogos, no, porque en nosotros debe estar el carácter de Cristo. En nosotros debe reflejarse el carácter de Jesús. Este carácter santo cuando debe serlo, apacible cuando debe serlo, pero confrontacional cuando debe serlo. Amén. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? ¿Estamos bien? En primera instancia, la referencia a no tener el temor de Dios delante de sus ojos, ¿cierto? Parece extraño. Recuerden que los primeros versículos habla de la lengua, habla de la manera de expresarnos, ¿cierto? Ahí los versículos 13 y 14.
Para explicar la expresión se ha observado que es por los ojos que el hombre dirige sus pasos. De modo que declarar que no hay temor de Dios ante sus ojos es una forma metafórica para decir que el temor de Dios no influye en la dirección de su vida. La ausencia del temor de Dios significa que Él está excluido de nuestra atención y reflexión, sino de todo el horizonte de nuestra vida. Decir que no hay temor de Dios delante de los ojos del pecador equivale a decir que Dios no está en sus pensamientos. E indudablemente que para el hombre inconverso, Dios no está en sus pensamientos. Distinto es en nuestra vida en Cristo, que debemos de una otra manera, Dios está en nuestros pensamientos. Está cada vez que nosotros vamos a accionar, entendiendo que cada acción conlleva una responsabilidad, debemos pensar qué es lo que Cristo haría antes de accionar. Como cuando nos enfrentamos a un conflicto y decimos, no, cuenta hasta 10. Yo le diría, no, piensa qué es lo que Cristo haría en tu caso. ¿Se entiende? El versículo 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Pablo ha terminado en el versículo 19 la serie de citas del Antiguo Testamento, destinadas a comprobar su acusación de la culpabilidad de todos sin excepción. En el proceso de hacerlo, ha vuelto a pintar el cuadro negro de la situación moral de la raza humana, presentado, ¿cierto?, del versículo 18 al 32 del capítulo número 1. Aunque la forma de argumento es otra y los términos son diferentes, el cuadro es indudable que el mismo. Ahora él está listo para concluir la primera gran sección de la carta. Algunas frases de este versículo. Más sabemos. Este pronombre probablemente se refiere a otros judíos, aunque podría referirse también a cristianos. La frase sabemos que es usada varias veces por el apóstol San Pablo en Romanos. 2.2, 3.19, 7.14, 8.22 y 28. Pablo asume que sus oyentes tienen cierto grado de conocimiento en contraste con los paganos y morales del capítulo número 1. Entiende Pablo que le está hablando a una iglesia que tiene conocimiento de la ley, que es una iglesia que está formada, que es una iglesia que él en el fondo está sentando más la doctrina, está afirmando las doctrinas de la iglesia respecto a la exhortación, o cierto, esta ilustración que Pablo hace en el capítulo número 1 de esta gente depravada, ¿cierto? Que luego ya lo analizamos. Otra frase que dice, toda boca se cierre, que está la mitad del versículo. Y aquí la defensa del hombre, no tiene nada que decir. Pablo dice, para que toda boca se cierre, es decir, ya dio los argumentos humanos, dio los argumentos de la ley, dio los argumentos del intelecto. Por lo tanto, Pablo dice, toda boca se debe cerrar, porque no tiene justificación para su accionar. Son responsables frente a un Dios santo. Aparece también la palabra culpable. Todo el mundo ha comparecido ante el juicio de Dios para escuchar el veredicto culpable y permanece allí temblando y en silencio. La ley también aparece ahí, aparece dos veces. La ley lo dice a los que están bajo la ley. Aparece 2 veces la palabra la ley. En este contexto debe referirse a todo el Antiguo Testamento. Cuando Pablo dice la ley se refiere a todo el Antiguo Testamento. Y debido a los pasajes referidos en los versículos 10 al 18, Pablo personifica la ley como lo hizo con el pecado en el versículo número 9. Lo personifica. Y la última frase que Pablo usa es a los que están bajo la ley. Esto se refiere exclusivamente a los judíos y también, en cierto sentido, a los convertidos, a los gentiles convertidos. A eso se refiere. Aunque debe decirse que varias de las referencias del Antiguo Testamento se refieren a los gentiles.
Y el versículo número 20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Hay alguna cosa que la ley no puede hacer, y hay ciertas cosas que la ley sí puede hacer. De acuerdo con este versículo, ¿qué es incapaz de hacer la ley? Justificar al hombre. Lo vamos a ver más en detalle. Pablo termina esta sección para empezar una más rica, que es la que vamos a ver en la próxima clase. Indudablemente que la ley no puede justificar al hombre. ¿Qué es lo que justifica al hombre? Se queda un tompeo. Si la ley no puede justificar al hombre, es decir, que las obras no pueden justificar al hombre delante de Dios, ¿qué es lo que justifica al hombre entonces delante de Dios? La fe. No las obras. La primera frase del versículo número 20 es un reflejo de las palabras del Salmo 143:2. Ningún ser humano será declarado libre de culpa por su obediencia a lo que Dios exige. La razón es que no existe en el ser humano esta perfecta obediencia que mereciera la aprobación de Dios. Ya decíamos en todas nuestras clases de que el hombre permanentemente es un hombre desobediente. Usted lo mencionaba el domingo, Romanos capítulo 7, verso 25. Lo que hago no entiendo. Lo malo que hago, aunque no lo quiera hacer, lo hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El propio Pablo, ¿cierto?, tiene un conflicto con el yo interno y nos da a entender de que existe una lucha permanente entre el hombre bueno y el hombre malo que existe en nuestro interior. El hombre espiritual y el hombre carnal, dicho de una manera más teológica. Entender estos 4 o 5 versículos que vimos ahora, tal vez es un poquito tedioso, pero sí es necesario analizarlos. Hemos visto cómo Pablo desmenuza o destroza a todos los hombres y los expone a su espejo de su conciencia de una manera clara de que el hombre no tiene excusa. No tiene excusa delante de un Dios santo. No tiene excusa delante de un Dios que exige santidad. No tiene excusa delante de un Dios que exige un solo camino a través del Hijo. No tiene excusa respecto a cuál debe ser nuestra vida, una vida de santidad. Y no tiene excusa porque de una u otra manera el hombre llegará a ese juicio porque ha endurecido su corazón. Y gloria al Señor, porque en nosotros se ha reflejado, o en nosotros fue depositado ese don de fe, esa forma de creer, ese deseo de buscarle, de una manera particular de cada uno de ustedes, a través de la oración, a través del estudio, a través de la obediencia, que son los 3 ingredientes de una otra manera que concuerdan con lo que la sana doctrina nos exige, de cómo debemos buscar a Dios. En obediencia, indudablemente que es sinónimo de santidad, en el estudio de la palabra, porque eso nos permite conocer qué es la voluntad de Dios, y también a través de la oración, entendiendo que la oración, el único objetivo es cambiarnos a nosotros, porque nada sorprende a Dios a través de la oración. Dios no aprende nada nuevo cuando yo oro. Si yo me siento lleno cuando converso con Dios a través de la oración. De la manera que nosotros, de manera particular, ejecutemos
en el silencio de nuestra habitación, en el silencio de nuestro vehículo, en mi oficina muchas veces hablo con Dios. Usted lo hará de una manera particular, pero Dios exige eso de nosotros. Y gloria a Dios que no estamos en el lado, en la vereda del frente. En la vereda del frente está un mundo inconverso, un mundo que no busca de Dios, enemigos de Dios. Y gracias al Señor que nosotros estamos en el otro lado de la vereda, caminando en este mundo, intentando, ¿cierto?, agradar a Dios e intentando buscarle de la manera que cada uno de ustedes de manera particular lo hace.